Buen día, bienvenidos a esta unidad. En este video vamos a empezar a hablar acerca de los diferentes componentes relacionados con la parte de hardware que tenemos en ESP Home. Y vamos a arrancar hablando acerca del ADC o el Analog to Digital Conversion. Entonces, vamos a empezar a hablar de este componente en sí, que es el componente ADC en sí. Este componente lo que nos permite es tomar una medición de voltaje de los pines de lectura analógica que tienen los módulos ESP. En el ESP8266 hay un solo pin, que es el A0, y en el ESP32 tenemos varios más, tenemos como 7. La implementación de este sensor es bastante sencillo, no presenta nada raro, donde estipulamos el pin, el tipo de plataforma a que corresponde el sensor, en este caso es ADC, y después el nombre y el intervalo cada cuánto se mide. A tener en cuenta algo importante de todo esto, este cuadro lo aclara, que en el 8266 la referencia o el voltaje que se mide en el pin analógico es entre 0 y 1 volt. El tema es que algunos módulos tienen un divisor resistivo para poder compensar el voltaje y convertir la entrada de 3,3 volts en una salida de máximo 1 volt para que el pin analógico lo pueda leer y interpretar. En esos casos tenemos que filtrarlo para poder multiplicarlo a 3,3, para poder ver 3,3. Si no, todos los valores que van a entrar van a estar siempre entre 0 y 1. Por eso lo multiplicamos por 3,3, para tener el valor de voltaje real. Hay que ver qué es lo que estamos midiendo. En algunos casos, este multiplicador debería ser más grande, porque si nosotros estamos midiendo, por ejemplo, 12 volts y tenemos un divisor resistivo, entonces tenemos que multiplicar esa relación, tenemos que calcularla, mantenerla, para después, cuando multiplicamos, obtengamos el valor máximo, por ejemplo, de 12 volts. Entonces ahí tenemos un valor real de la lectura del voltaje. Y otra cosa interesante que tiene esto es em, que se puede medir también el voltaje que recibe el ESP. Entonces, de esa manera podemos medir el voltaje interno que tiene, y en algunos casos particulares que queramos, o por alto voltaje o por bajo voltaje, cortar o apagar el dispositivo, podemos tomar esto como un valor para hacer ese tipo de cosas. El detalle que tiene este método es que es solamente válido para el 8266. No podemos hacer lo mismo en un ESP32. Pero lo que podríamos hacer, que sí podemos hacerlo, podríamos conectar, por ejemplo, un pin de la alimentación a un pin analógico, el SP32, y de esa manera medir cuál es el voltaje. Eso podría ser hasta cierto punto válido. Y así de esa manera podríamos llegar a medir eso. Bien, ahora vamos a ver otro componente importante, que es el de resistencia. Este componente, ¿para qué nos sirve? Justamente para medir la resistencia. ¿Y en qué casos nosotros querríamos medir una resistencia? Justamente en el ejemplo este que estamos viendo, donde nosotros lo que tenemos que hacer es medir esta resistencia. Entonces, nosotros iniciamos con un voltaje. Esto básicamente es un divisor resistivo, ¿no? Asumiendo que estamos trabajando con los CSP, esto sería un voltaje de 3,3 volts, nunca de 5. Entonces, si yo tengo dos resistencias, esta salida de voltaje, si yo conozco este valor de voltaje y conozco el valor de las dos resistencias, puedo calcular el valor de salida, que va a ser proporcional, va a estar relacionado con las dos resistencias. Ahora, si yo conozco el voltaje de entrada, conozco una de las resistencias y puedo medir cuál es el voltaje de salida, entonces puedo inferir cuál es la resistencia que está acá, en base al voltaje de salida. Dado que esta resistencia va a ir variando, va a ir cambiando el voltaje de salida. Entonces, eso es lo que yo voy a medir. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, justamente lo que está en el circuito es un sensor de luminosidad, es un LDR, se llama. Y va variando su resistencia en base a la cantidad de luz que recibe. Es un fotorresistor. De la misma manera, esto podría ser usado, por ejemplo, para medir temperatura. Yo podría medir temperatura con un sensor de temperatura, ¿sí?, que varíe su resistencia a través de la temperatura,
Entonces, con el mismo concepto, yo después establezco una relación entre la resistencia que tiene, que me está dando el cálculo, y la temperatura. De la misma manera acá, yo puedo hacer una relación entre la resistencia que me está dando y la luminosidad que está recibiendo. El- la manera de implementar este es un poquito más complejo, eh, porque yo estoy haciendo una implementación de dos sensores, vamos a decir, donde el primer sensor va a ser esta resistencia. Este sensor es más bien una cuestión de cálculo, no habla con un dispositivo en particular. Entonces, una vez que digo a qué plataforma pertenece, en este caso Resistance para averiguar la resistencia, lo tengo que nombrar. Y esta parte es importante, porque lo que estoy diciendo es que yo me estoy basando en un sensor. Y ese sensor al cual me estoy basando yo es el que estoy definiendo acá abajo, con el ID, que es exactamente el mismo, donde digo que es una lectura analógica y le estipulo el pin en el cual estamos hablando. Después de eso lo que tenemos simplemente es la resistencia que sabemos y el nombre con el cual nosotros queremos verlo más adelante. Y hay un detalle más que es esto de downstream o upstream. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que depende de dónde está ubicada la resistencia que queramos calcular. En este caso particular, la resistencia que queremos calcular está conectada a masa. Entonces por eso se llama downstream, hacia abajo. Si fuera al revés, si esta resistencia estuviera arriba y esta estuviera abajo, sería upstream. Es un pequeño detalle que tenemos que calcular, o tener en cuenta, mejor dicho, para cuando hagamos la programación, porque si está al revés no va a cambiar nunca porque nos van a cambiar los valores. Entonces todos los valores van a estar mal. Para saber que funcione bien, necesitamos esta parte estipularla de manera correcta. Bien, y ahora por último, ya que estuvimos hablando acerca de que el ESP8266, por ejemplo, tiene un solo pin de entrada, entonces hay veces que conviene usar algún tipo de conversor, ¿no? O en realidad multiplexador, sería la palabra adecuada. Este componente lo que nos permite es tener, por ejemplo, 4 entradas analógicas para un ESP8266. Esto se conecta por el protocolo I2C y nos permite no solo las 4 conexiones, sino que nos permite también poder tomar mediciones entre un pin y el otro. ¿Qué diferencia hay entre un pin y el otro? Y no solamente entre un pin y masa. Lo cual es muy útil. Más adelante quizás veamos alguna aplicación de eso. Para que yo lo pueda incorporar, simplemente lo que hago es le pongo la dirección del protocolo I2C que yo quiero usar, o mejor dicho, la que le corresponde al dispositivo, y después simplemente estipulo el tipo de multiplexación, es lo que les acabo de decir, que puede ser entre dos pines o puede ser entre el pin y masa, la ganancia, ¿sí? Y el nombre que yo le quiero poner. Vamos a ver un poquito lo de las multiplexaciones y ganancias. Lo de la multiplexación, como yo tengo 4 pines, yo lo que puedo hacer es medir entre el pin A0 y A1, A0 y A3, A1 y A3, A2 y A3. Estas son las 4 opciones que yo puedo usar para medir entre un pin y el otro, la diferencia de potencial que hay en esos pines. Mientras que, por contraparte, también puedo hacer cualquiera de esos 4 pines y masa, que es la medición, vamos a decir, estándar de un pin analógico. Y en cuanto a las ganancias que tiene, yo de esta manera puedo estipular cuál es el valor máximo de voltaje que puede medir el dispositivo. Entonces, de esa manera, obtener la mayor resolución posible. Entonces, estas son los diferentes valores máximos que yo puedo tener. Siendo el menor 256 milivolts y el mayor 6,15 casi volts. Entonces, estos son parte de los parámetros que yo le tengo que pasar para estipular cómo funciona este multiplexador de pines analógicos. Es algo muy práctico, muy útil y seguramente lo van a usar bastante si tienen que andar haciendo mediciones analógicas. Bueno, vamos a dejar este video acá y nos vamos a ver en el próximo.